La iglesia somos tú y yo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Si ustedes observan, para el cuidado de nuestras vidas, en ambas embarcaciones, en ambos medios de transporte, le dan a uno instrucciones. Así se pone el chaleco salvavidas, el chaleco está en tal parte, así se coloca la mascarilla de oxígeno, etcétera, etcétera, puertas por allí, puertas por allá. El ser humano necesita prevención, necesita que le estén hablando de cómo prevenir, porque es mejor la salud preventiva que la salud curativa, ¿sí? La prevención es muy importante, y lo que voy a hacer en la próxima media hora es predicarle a la iglesia medicina preventiva de cómo afrontar estos tiempos apocalípticos, escatológicos que estamos viviendo. Pastor, ¿usted por qué insiste en eso? Insisto en eso por las señales que estamos viviendo. Si a usted no le parece una señal que Vancouver, Canadá, ¿sí? el Polo Norte, que la mayoría del tiempo está cayendo nieve y frío total, esté hoy por hoy a 50 grados centígrados, si eso para usted no es una señal de últimos tiempos, ¿qué tiene que ser una señal de últimos tiempos? California quemándose, Europa, me llamaba mucho la atención porque estaban mostrando cómo un riachuelo se salió de su cauce en Alemania y acabó con el pueblito, y uno decía, eso es Manrique Oriental, por donde bajan las quebradas aquí en Manrique Oriental, que para nosotros es normal ver cómo se sale y eso empieza a reclamar su cauce. No, era Europa, Alemania, muertos, cantidades, desaparecidos, etcétera, etcétera. Señales, estamos viviendo señales. El agua dulce está produciendo muerte, el agua salada está produciendo muerte, no hay oxígeno puro para respirar, el sol está quemando las plantas y está quemando nuestra piel. Hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, hay señales en la superficie. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, y yo quiero entregarle prevención a la iglesia, preparar a nuestra comunidad cristiana para estos tiempos. Y quiero leer en favor de ustedes el siguiente texto bíblico: San Mateo 24, 3 al 30. Y quiero contarles que me da mucha tristeza porque el texto comienza hablando de que esto lo dijo Jesús en el Monte de los Olivos. Y también en el Monte de los Olivos dijo el sermón denominado Sermón del Monte de Mateo 25. Y todos conocemos el Sermón del Monte de Mateo 5 en adelante, y tiene gran preponderancia ese sermón. Pero cuando llegamos a Mateo 24, lo leemos con simpleza, lo leemos con sencillez, pero déjeme decirle que casi que es el discurso de Jesús para sus graduandos, para los apóstoles, para los discípulos, para la iglesia, para nosotros hoy. Y también es un sermón, y lo hizo en el mismo Monte de los Olivos. Y no estamos leyendo palabras de Pablo, ni de Mateo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan, que inconscientemente la iglesia muchas veces pone con más preponderancia que el mismo Jesús. No, aquí estamos leyendo es al maestro de Galilea, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Dele la gloria a Dios por eso. Y dice el texto sagrado en favor de ustedes: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Muchas de estas sillas están desocupadas porque en medio de la pandemia muchos fueron engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Yo le pregunto hoy a la teología de la prosperidad: ¿dónde quedaste, oh teología? Teología materialista, exitista, manipuladora.
te cogió esa pandemia y te dio 3 vueltas, porque mientras los predicadores de la teología de la prosperidad profetizaban grandeza y riqueza, dizque para su pueblo, el Señor les demostró que no es lo que ellos digan, sino la soberanía de Dios, y los puso a comer tierra, polvo. ¿Dónde estás, oh teología de la prosperidad exitista, positivista, en medio de una pandemia? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Una de las cosas para demostrar que el sol se puede oscurecer y la luna se puede oscurecer es que cuando el sol empiece y siga quemando lo verde como se está quemando. Escuchaba una noticia que el Amazonas ya está produciendo más humo del oxígeno que es capaz de producir. Escuche bien eso. Todo el Amazonas ya está contaminando más la tierra del oxígeno que puede producir. Ese humo, cuando suba, va a tapar el sol y va a parecer que se oscureciera, y la luna será roja todo el tiempo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces yo quiero llamar la atención de la amada congregación y decirles que Mateo 24, 25, 26 son el sermón del monte de Jesucristo de los últimos tiempos. Importantísimo, importantísimo. Y en primera instancia quiero recomendarles de que debemos de ser asertivos de las sazones del Kairos de Dios, estar avesados, estar preparados, que se nos vuelva una obsesión. En este punto soy legalista, que cuando estemos desayunando, almorzando o comiendo, digamos en nuestra oración sea: Señor, si este es mi último desayuno, que sea porque me voy contigo. Si este es mi último almuerzo, que sea porque me voy contigo. Si esta es mi última cena, que sea porque me voy contigo. Eso se debe de convertir en una obsesión en nuestro estilo de vida, o porque el Señor manda por nosotros, o porque viene en su rapto por toda la iglesia. Asertivos. Las sazones son los tiempos apocalípticos y el Kairos en el tiempo de Dios. Aquí tengo unas 5 características que dice Jesús que tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Colóquese en el chaleco para salvavidas, máscara de oxígeno, puertas de salida. Bueno, aquí tenemos algunas. Mateo 24, 37 en adelante. Como en los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El ser humano de hoy está totalmente distraído. De las cosas que más sufrieron de la pandemia de estos 18 meses fue el área de la fe, fue el área religiosa, fue el área de congregarnos. No nos han pasado un dato, no nos han dicho, pero el número de templos cerrados que funcionaban en casas, en auditorios, en lugares alquilados fue impresionante. Sobrevivimos los templos y las iglesias que teníamos algo propio. Mientras tanto, todo el mundo comiendo, bebiendo, preocupado solamente por lo material, y esa es una de las características de últimos tiempos. Escuchaba yo que, hablando de la iglesia tradicional, los templos católicos, que en la mayoría son reliquias, son monumentos históricos, se están cayendo. Se estaban cayendo, porque con las ofrendas de las personas era que se le hacía mantenimiento a esos edificios tan antiguos. Entre más antiguo, más mantenimiento. Pues no habían feligreses. Si no hay feligreses, no hay limosna. Si no hay limosna, no hay con qué sostener esos templos. Todo es una señal de tiempos finales, como en los días de Noé. Mateo 24, 43 en adelante. El padre de familia y el siervo fiel. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Obsesión de seguridad.
Cuando nos hacemos a una casita que las ventanas no tienen rejas, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Rejas para las ventanas, rejas para la puerta. Pensar en la seguridad preventiva, porque como es de horrible cuando a uno lo atracan y ahí ya toma uno decisiones de corregir. ¿Ya para qué? Jesucristo dice que su venida en medio de las señales será como un atraco. No nos van a avisar, nos van a coger distraídos, mucho juicio. ¿Qué estamos haciendo para corregir eso? Y después otra comparación es como el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo a los siervos. Querida iglesia, es interesante, recuerden esto donde está, Mateo 24:43. Las falsas religiones, las sectas, hacen todo lo contrario a lo que está diciendo aquí Jesús. ¿En qué sentido? Vendan todo lo que tienen, dejen de trabajar, traigan esto para acá, pongámonos ropas cómodas y esperemos que venga el Señor. Aquí Jesús está diciendo a trabajar más, a estar más cuidadosos, a ser mejores mayordomos y a estar preparados, porque por muy poco que tengas o por mucho que tengas o por la mitad que tengas, tendremos que darle cuenta a Dios de la mayordomía de eso que nos prestó para vivir. Escúcheme bien, querida iglesia, yo aprendí este principio y tengo paz en mi corazón. Si usted aprende el principio de que la finca en la que vives es prestada, el apartamento en el que vives es prestado, el carro que manejas es prestado, si entiendes eso, cuando Cristo venga por ti te vas a ir de frente. Pero si usted es de los que cree que usted es el dueño y amo absoluto de su casa, de su apartamento, de su carro, qué sé yo, de su perrito, etcétera, y estás tan apegado a todo eso que cuando Cristo venga te vas a ir de para atrás. Y el Señor luchando, jalándote de la cintura a ver si te trae para donde Él, y usted mirando, ay, Firulay, chao. Ay, yo que le estaba reparando el motor al carrito. Ay, estábamos echándole plancha a la casa. Déjeme decirle que si eso se llegara a dar así, te puede pasar como la mujer de Lot, muy apegada a lo material. Estás más apegado a lo material que a heredar el reino de los cielos por la eternidad. Te quedas en la tierra como una estatua de sal. Tremendo. Somos mayordomos, hagamos las cosas bien hechas. Mateo 25:1-13, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando unas lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Sabemos que el aceite en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuánto conoces el Espíritu Santo? ¿Cuánta comunión hay con Él? ¿Qué llenura hay con Él? El próximo punto lo voy a ampliar precisamente hablando sobre el Espíritu Santo. Pero es que esta parábola, por estar en este contexto del sermón del Monte de los Olivos de últimos tiempos de Jesús, toma una preponderancia impresionante. ¿En qué grupo estás? ¿En los prudentes o en los imprudentes? ¿En los sensatos o en los insensatos? Y por último, en Mateo 25:14-30, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y sabemos la historia de esta parábola. ¿Qué estás haciendo con los talentos, dones y recursos que Dios te ha dado en este momento? ¿Cómo estás bendiciendo el reino de los cielos? Ahora en las conclusiones voy a leer una de las partes finales de este sermón del monte de últimos tiempos de Jesús. Es cuando el Señor le dice: tuve hambre y me diste comida, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me atendiste. Señor, ¿cuándo te vimos en esas? Con que lo hubieras hecho con uno de estos pequeñitos, lo hiciste conmigo. Talentos, dones, disponibilidad material. ¿Qué lugar ocupa el reino de los cielos en tu corazón, en tus prioridades?
Estoy orando mucho al Señor para que produzca paz en mi corazón, pero me duele mucho cuando los diáconos llevan los alfolíes, porque volvimos a llevarlos hasta su puesto, y hay personas que se cruzan de brazos y hacen mala cara. Entonces, claro, el diácono ve esa situación y pasa así por un ladito, como quien dice, mejor no lo despierto. Eso no se puede dar, hermanos. Eso no se puede dar. Les testifico y les comparto que yo vengo de una iglesia católica. Yo fui católico hasta los 15 años de edad. Una preciosa familia católica de buen testimonio, con buenos principios. Y hermanos, yo no recuerdo que mis padres nos dejaran ir a misa sin llevar la limosna en nuestros bolsillos. Y hay del que no depositara esa limosna en ese alfolí y se la gastara en mango biche con sal y limón, ¿sí? O en bolis con pan redondo de tienda. Hermanos, como creyentes y como cristianos debemos de entender que a la casa del Señor no se viene con las manos vacías. Si tú no recibiste nada de Dios en semana, si tú no recibiste sus bendiciones y sus misericordias, si no tuviste nada que comer en semana, si no tuviste un sueño reparador en semana, si no tuviste agua potable para tomar en semana, si no tuviste nada de eso, ven al templo entonces con las manos vacías. Pero yo no puedo creer eso. Yo creo que el Señor sí nos provee en semanas, mucho, poquito o mediano, y debemos de venir contentos al templo y depositar, así sea, la limosna. Pero teológicamente la limosna es para el menesteroso que está allá afuera, el necesitado. A la casa del Señor se trae la ofrenda, el diezmo, la primicia, la semilla misionera. ¡Dele la gloria a Dios! Yo sé que es un tema pesadito y no nos gusta escucharlo, pero toca predicarlo. Yo aprendí a predicar de los diezmos como pastor en esta iglesia, porque la junta directiva y los diáconos y el consejo de ancianos me decía: pastor, predique de los diezmos, porque yo era duro para eso, para no quitarle la comodidad a la oveja. Pero el dejar de predicar y exhortar sobre esto es quitarles a ustedes una bendición muy grande para sus vidas. Mire, querida iglesia, en parte el cierre de iglesias en medio de la pandemia es culpa de las ovejas, y se los voy a explicar. Por ejemplo, aquí en el sector donde estamos en Medellín, Colombia, en la carrera 80, entre el Rompoy de Colombia con la 80 y 80 con San Juan, pudieran haber más de 10 iglesias. Nosotros prácticamente somos la única iglesia que sobrevivió. ¿Y sabe por qué? Porque en los Estados Unidos habían ovejas y miembros de iglesias que depositaban sus diezmos, y esas iglesias eran misioneras y proveían recursos para países como el nuestro para comprar templos. Este templo es el fruto de ovejas en el extranjero que creen en el reino de los cielos. Así es. Pero yo me imagino pastores criollos aquí en la ciudad rogándole a las ovejas: hagamos algo, construyamos algo, compremos algo. No daba sino para arriendito nomás. Llegó la pandemia y se los llevó. No había la estabilidad, no había la seguridad de un templo. No se aprovecharon las vacas gordas para recoger en el momento que llegaran las flacas. Así que, querida iglesia, cuando levantemos los diezmos y las ofrendas, practiquemos. El hecho de que Cristo venga por la iglesia no me da el derecho a mí de no volver a ofrendar. Como nos vamos a ir para el cielo. Oiga, eso es una buena excusa para el diezmador. ¿Usted por qué no diezma? El Señor viene por mí. ¿Para qué plata aquí en la tierra? El Señor viene por mí. Pero resulta que aquí está diciendo el Señor que administremos los talentos, la provisión, vírgenes prudentes, mayordomos, teniendo en cuenta la iglesia cristiana. La iglesia cristiana comete un gran error inconscientemente al hacer más énfasis en las palabras de los apóstoles y no tanto en las de Jesucristo. Aquí estamos leyendo palabras textuales de la segunda persona de la Trinidad.
Las enseñanzas de Cristo después de su sermón registradas en Mateo 24 son extremadamente importantes y trascendentales para la teología y filosofía de vida del creyente de hoy en día. Nos encanta leer el sermón del monte de Mateo 5, pues vamos a tener que aprender a leer el sermón del monte de Mateo 24, que es lo que estamos viviendo actualmente. Esas señales están corriendo ahí, pandemias, enfermedades de transmisión por el aire, etcétera, el sol oscureciéndose, la luna color rojo, el sol quemando las cosas, el agua salado produciendo muerte, el agua dulce produciendo muerte. Querida iglesia, nos están preparando en términos de psicológicos para que cuando llegue el momento de que nos digan que ya no podemos entrar o salir si no tenemos las vacunas, nos están preparando. Yo tengo aquí mi carné, ya tengo mi primera dosis de vacuna. Ahora en septiembre, comenzando septiembre, me ponen la segunda. Pero resulta que estos carnés son inverosímiles. Se pueden fotocopiar, se pueden adulterar, se pueden dañar, se pueden perder, ¿sí? En Europa, las órdenes allá es que usted no entra ni sale si no está mostrando el pasaporte de vacunación. Es un control ya muy interesante. Y el día que digan que ya no nos van a dar el numerito en un carné, sino que nos lo van a poner en la piel para que no se pierda, para que no se estropee, hasta ahí me vacuno yo. Nos están preparando, nos están contando como si fuéramos chivos expiatorios, nos están contando como si fuéramos bananos, nos están contando como si fuéramos cajas de gaseosa. Y es aceptable y aguantable hasta que se metan con nuestra piel, con nuestro muslo, con nuestra mano o nuestra frente. Tiempos finales en la cara de nosotros. No les estoy diciendo que no se vacunen, hay que hacerlo. Pero el día que me digan que ya el carné va de otra manera, hasta ahí soy persona para vacunarme. Las siguientes 5 comparaciones hacen énfasis en principios como el peligro de la distracción, cuidarnos de la sorpresa de los ladrones, administrar bien los recursos y tener llena la lámpara del Espíritu Santo y poner en práctica los dones en el reino de los cielos, esperando a Cristo en las nubes. Segundo principio sobre cómo vivir tiempos finales. Otro principio es estar en estrecha comunión con el Espíritu Santo. Israel ya disfrutó al Padre. La iglesia primitiva ya disfrutó al Hijo. La iglesia moderna después de Pentecostés, ¿a quién debe de disfrutar? Al Espíritu Santo. Amén. Dele la gloria a Dios por eso. Y dice así, en estrecha comunión con el Espíritu Santo. San Juan 16, 4 al 14, atención a semejante lectura. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar hasta que no venga el Espíritu Santo en Pentecostés, porque eso es un corrientazo que no lo aguantaréis. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y escuchen el tenor de estas palabras. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con el Espíritu Santo cara a cara? Face to face. Según ese texto, eso tiene que ser así, eso debe de ser así. Pero lamentablemente nuestra comunión con el Espíritu Santo es muy religiosa. Él está ahí, Él está por ahí, dicen que se parece al viento y no más. No, Señor.
Lo que Jesucristo está proponiendo es que nosotros tengamos una comunión y una relación con el Espíritu Santo profunda, íntima, constante, personalizada. Y mire lo que dice: Él me glorificará, el Espíritu Santo, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Voy a decir algo muy ácido y va a quedar grabado en la predicación que luego saldrá un miércoles en audio. Yo creo que hay cristianos unitarios que solo creen en Jesús y no en el Espíritu Santo ni en el Padre, por el mal testimonio que tenemos los trinitarios. Porque nosotros que creemos en el Espíritu Santo no lo demostramos ni un ápice. Si conversáramos con el Espíritu Santo, si tuviéramos una relación profunda con Él, si le conociéramos constantemente, si habláramos con el Espíritu Santo como se habla con un cónyuge, con un hijo, daríamos más testimonio y no habrían unitarios. Porque ellos querrían ser como nosotros. Increíble, interesante ese concepto. Y mire lo que dice Jesús: el que tenga una relación íntima con el Espíritu Santo está conociendo al Padre, porque el Espíritu Santo glorifica al Padre y glorifica al Hijo en aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Dele la gloria al Señor, por favor. En los últimos momentos con los discípulos, Jesús, primero, les advirtió de la persecución que vendría. Segundo, les dijo dónde, cuándo y por qué sería. Tercero, les aseguró que no les dejaría solos, sino que vendría el Espíritu Santo. Jesús sabía lo que les aguardaba y no quería que la fe de los discípulos se conmoviese ni desmayase. Dios quiere que sepas que no estás solo. Cuenta con el Espíritu Santo para brindarle consuelo, enseñarle la verdad y ayudarte. Hermanos, tenemos que recuperar esa comunión con el Espíritu Santo. Lamentablemente son conceptos que solo se manejan en los salones de clase de las facultades de teología. Por Dios, todo sobre el Espíritu Santo, ¿para qué se deja en una facultad de teología si los que necesitan saber sobre ese tema son las ovejas? En ese orden de ideas, les cuento que como iglesia tuve el privilegio de estudiar en una época en el Seminario Bíblico de Medellín, Colombia, en Robledo, con un staff de teología impresionante. Y uno de nuestros misioneros escribió un libro sobre la obra del Espíritu Santo. En términos técnicos nuestros se denomina neumatología, pero en términos castizos, la persona del Espíritu Santo. Y él escribió un material a máquina, oiga bien, a máquina, 152 páginas. Y yo cogí ese material después de recibirlo como alumno en el seminario y le pagué a una persona, un escribiente, para que me lo digitara en computador. Hoy tenemos este material disponible para cada oveja que quiera conocer más la persona del Espíritu Santo. Importantísimo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué es una persona? ¿Y por qué no es un corrientazo de energía como dicen los testigos de Jehová? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me dirige? ¿Cómo puedo comunicarme? Todo eso está en este material. Y si usted está dispuesto a adquirirlo, háblese con nuestro profesor, el pastor Álvaro Flores, el moreno, que está a la salida, y pregúntele costos y cómo adquirirlo. Queremos que tengas ese material y que no sea obligación venir al instituto, porque no hay mucho tiempo de mucho estudio con lo que estamos viviendo. Hay que conocer el Espíritu Santo en la medida que más podamos. El ministerio del Espíritu entre los no creyentes es el de convicción. Específicamente, él utiliza su incredulidad para probar la gravedad del pecado, la obra triunfante de Cristo para probar la disponibilidad de la justicia y la derrota de Satanás para probar la solemne certeza del juicio. Querida congregación, trascendental.
Señor de los cielos, muéstrame tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál fue la última vez que viniste a un ayuno para conversar con el Espíritu Santo? Señor, ilumíname si vendo o compro este apartamento. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a un culto de oración los martes a poner eso en las manos de Dios? Señor de los cielos, ese hombre sí será para mí, o esa mujer. Ayúdame. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a una escuela dominical temprano para orar, para buscar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Aquí Jesús está diciendo que usted y yo podemos desarrollar una relación personalizada con el Espíritu Santo. Él quiere hablarnos, Él quiere ministrarnos, Él quiere compartir con nosotros los detalles, la intimidad con el Padre, con Jesús. Todo lo anterior pasa por la relación del Espíritu Santo con la iglesia como un puente entre Dios y los inconversos, para entender la obra del Paracletos o del Consolador amoroso por su iglesia y el mundo pecador. Si tuviéramos una relación más estrecha con el Espíritu Santo, de pronto los hijos no se habían salido de tu control. Si tuviéramos una relación más estrecha con el Espíritu Santo, de pronto la relación con tu cónyuge sería mejor. Si conociéramos más íntimamente el Espíritu Santo, lo más seguro es que tu relación con tu patrón, con tu patrona, mejoraría grandemente. Y así sucesivamente. Recuerden que cuando Cristo venga por su iglesia, se va a llevar el Espíritu Santo. Si estando aquí el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, hay unos atarbanes de seres humanos que violan niños, abusan de niños pequeñitos y hacen y deshacen. ¿Usted se imagina cómo se va a poner esto cuando el Espíritu Santo y la iglesia de Cristo no esté aquí? Es mejor irnos con Cristo y no quedarnos aquí, porque el problema va a ser grande. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Hemos dicho dos cosas. Estamos viviendo tiempos finales. Es una realidad. Argumento número 1. Argumento número 2. Jesús coloca varias ilustraciones para tener en cuenta de cómo comportarnos en esta época. Argumento número 3. El Espíritu Santo está entre nosotros para ayudarnos a sobrellevar esta vida peregrinaje del cristianismo hasta que Cristo venga por nosotros. Y argumento número 4. Debemos de gemir juntamente con la naturaleza y el Espíritu Santo. Conclusión: Cristo viene por su iglesia. Romanos 8:1 al 27, mire lo que dice. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Me llama mucho la atención porque en el mundo evangélico una tesis es de que si usted habla en lenguas es una muestra de que tiene el Espíritu Santo. Pero ¿quién pregunta si usted gime cuando ora? Aquí dice este texto que si uno tiene una comunión privada con el Espíritu Santo, usted cierra los ojos y empieza a orar y facilito empieza a gemir. Y ya vamos a explicar qué es gemir en el Espíritu. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y eso es fe. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. La tierra, cuando un volcán hace erupción y hace los daños que hace, cuando un río se sale de su cauce y hace los daños que hace, cuando un tornado, un ciclón hace los daños que hace, es porque la tierra está gimiendo, pidiéndole al Creador: ven, libéranos de esta maldición en las que nos metió Adán y Eva.
Y dice el texto que un verdadero creyente en comunión con el Espíritu Santo gime con la tierra, clama con la tierra. Gemir es la palabra stenazó en griego y significa sentimiento interno, inexpresado de dolor. Se traduce gimió, gemimos. Se usa del verbo quejarse, pesadumbre. Es ese llanto que a veces tiene uno los ojos llenos de lágrimas y es uno tratando de respirar, pero no le entra a uno el aire, y entonces ahí es cuando aparecen los sollozos. Ese gemir desde lo más adentro, desde nuestras propias vísceras. ¿Cuándo fue la última vez que en el devocional, en una vigilia, en un ayuno, en un culto de oración gemiste? Casi nunca se ha experimentado eso. Vivir en estos tiempos escatológicos no nos obliga a vivir como pordioseros, tampoco en una opulencia distractora, sino en un punto de equilibrio donde nuestras responsabilidades eclesiásticas no se difuminen y nuestro espíritu gima juntamente con la tierra y el Espíritu Santo por la redención de todos y todas, por la justificación de Cristo en la cruz. Creo que el cristiano de hoy difícilmente gime porque la teología de la prosperidad ha hecho mella en sus corazones. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice la teología de la prosperidad? Que usted es hijo del Rey de Reyes. Amén. Tesis número 1. Tesis número 2. Si usted es hijo del Rey de Reyes, usted es príncipe o princesa. Amén. Tesis número 3. Si usted es príncipe o princesa, usted lo tiene que tener todo aquí en la tierra. La mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, y si se puede operar estéticamente, pues el mejor cuerpazo. Qué pena, pero no es bíblico. No es bíblico, porque los principios bíblicos dicen que a los pobres los tendremos entre nosotros todo el tiempo, y que la cruz de Cristo es ligera pero pesada, y que en nuestro peregrinar en la tierra íbamos a tener sufrimientos y persecución. Entonces, claro, si yo tengo la mentalidad y la teología de la prosperidad, ¿por qué voy a sollozar si soy hijo del príncipe, del Rey de Reyes? ¿Por qué voy a gemir? ¿Por qué voy a llorar? Te toca llorar y gemir, porque los únicos que estamos clamando, intercediendo por esta tierra somos la iglesia cristiana, somos tú y yo. Dele la gloria a Dios por eso. Es más, ellos van un paso más allá. Si usted tiene plata, usted es santo. Si usted es pobre, es pecador. Triste convicción, triste tesis, no es bíblico. No es bíblico, porque Jesús no tuvo nada propio, lo único que tenía fue la túnica que estos soldados rifaron ahí mientras él agonizaba en la cruz. Ahora, como leía el argumento, yo no estoy proponiendo de que nos seamos los más pobres y desbaratados, no, un punto de equilibrio, como les decía al comienzo, que cuando Cristo venga por nosotros, como soy solamente mayordomo, que todo eso se quede ahí, pero yo heredo el reino de los cielos por la eternidad con mi Señor. Me voy. Hoy en día el cristianismo está distraído con teologías de la prosperidad, el positivismo y muchas otras, que le dicen al creyente que somos hijos del Rey de Reyes y por lo cual debemos vivir como príncipes en gran prosperidad material, y se ha descuidado la calidad espiritual de una forma vertiginosa y sin vergüenza. La humildad es importante, la intercesión a través del Espíritu Santo. Y como decía Pablo y como decía el mismo Salomón, Señor, no me des tanto que empiece a hablar mal, ni me des tan poquito que comience a quejarme. Dame lo necesario, y el concepto de que somos mayordomos en esta tierra nos va a traer paz. Nos va a traer paz. Entonces, el otro argumento de esta tesis es: aprendamos a gemir con el necesitado. Aprendamos a gemir con el que sufre, y el Espíritu Santo nos va a bendecir de una manera impresionante. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pastor, ¿y entonces el hablar en lenguas qué? Te explico rápidamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice, sí al hablar en lenguas, pero en tu devocional privado. En tu devocional privado. Si llega un momento donde las cosas se dan, alaba al Señor, y si hablas en lengua deja que fluya, que eso lo traduce el Espíritu Santo. Pero no se debe de hacer en la comunión, en la comunidad pública, aquí en la reunión, porque si empiezas a hablar en lenguas y entra uno nuevo, va a decir que te tomaste los chorros la noche anterior. Es que eso es lo que dice Pablo. Van a decir que estamos ebrios, y a paz nos llamó el Señor, y a orden, hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. Vamos a ir concluyendo. Sigo insistiendo, algunas personas me dicen, pastor, usted siendo cristiano, teólogo, y esa cruz, ¿por qué? Yo uso esta cruz para detectar vampiros. Si usted ve esta cruz y se siente incómodo y empieza a sentir como cosquillas en el cuerpo, hágase un examen de sangre. Puede haber algo de vampiro por ahí. No, hermanos, este es un símbolo que antes de que Cristo muriera en la cruz significaba maldición. Maldito el que muera en un madero, porque se suponía que era la decisión judicial de muerte por ser muy malo. Pero cuando Cristo muere en la cruz, carga este simbolismo, este símbolo de un nuevo significado, de salvación, de redención y de santificación. Ahora, este símbolo resume el gran mandamiento. Escúcheme bien. Amarás, míreme en la mano, amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. El símbolo de la cruz resume el gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es una llave que abre puertas. Es una llave que imprime autoridad. Es una llave evangelística que invita a la conversación. No más. Y debe de estar vacía, sin muñequito, porque Cristo resucitó. Amén. Dele la gloria a Dios por eso. Mire lo que dice Mateo 25. Sigo en el sermón del monte, de la parte final de la teología de Jesús entre nosotros. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondieron diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, les dice Jesús a esta gente en el juicio, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire el contexto de esas palabras. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me distes de comer, estuve enfermo y me cuidasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Señor, pero yo no me acuerdo de haber hecho eso. Cuando lo hiciste a un menesteroso, a un necesitado, a una familia necesitada, lo hiciste a mí. Mire que es un contexto de obra social en tiempos finales. Pero cuando llegue dice: en cambio ustedes nunca hicieron nada por mí. Le dice al otro grupo: apártense de mí al lago de fuego que arde por la eternidad. Rubén, te voy a colocar de ejemplo. Colócate de pie, Rubén. En el primer servicio lo hice con otra persona que se bautizó esta mañana y lo presenté como miembro de la iglesia. Don Rubén, estoy convencido que es un fiel diezmador de la iglesia, que cumple este principio.
Pero yo sé que a don Rubén, por su tiempo, por su naturaleza de trabajo y poco tiempo que le queda, difícilmente va a ir a visitar presos en la cárcel, a visitar enfermos en un hospital, a hacer obra social en un orfanato. Pero cuando don Rubén deposita sus diezmos en esta iglesia, y puedo dar fe de eso, esta iglesia sí hace esas tres cosas. Invierte en lo social, invierte y ayuda a los enfermos, invierte y ayuda en el ministerio carcelario y hasta más. Y eso hace que es como si Él lo hiciera, porque es con los recursos que Él nos entrega. Esa es la tarea de una iglesia madura y respetuosa. Es tan importante el que da los recursos como el que los ejecuta. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Gracias, Rubén. 7 cositas, solo para que no lo olviden. Recuerde que esto se los estoy mandando el martes o miércoles a sus WhatsApp o correos electrónicos. 7 cositas para esperar a Cristo en medio de estas señales. Asertivos de las sazones, espirituales con el Espíritu Santo, buenos mayordomos de lo material, bendecir el reino de los cielos con los talentos, gemir con la tierra y el Espíritu Santo, testificar con la obra social y conscientes de compadecer ante el trono del juicio. Todos tendremos que compadecer ante el gran juicio del trono blanco. Estemos de pie, vamos a orar. Confraternidad La Floresta.